En este vídeo vamos a ver de forma rápida y fácil cómo crear una burbuja o pompa de jabón para añadirla a nuestras composiciones. Vamos a realizar este trabajo en dos partes, van a ser dos partes en una. En la primera vamos a realizar el artificio de la burbuja en la que además le vamos a añadir un reflejo extra. Y en la segunda parte de este tutorial lo que vamos a crear es un pincel de burbuja con el que vamos a rematar otra composición. Bueno, pues para ello vamos a apoyarnos, vamos a utilizar estos fondos que hemos creado previamente, este y este, cada uno formará parte de una de las composiciones que vamos a crear, en la que vemos como un pequeño bético sale de su escondite alertado o porque algo le llama la atención, algo que colocaremos por aquí arriba que serán nuestras burbujas. Y también vamos a utilizar, como no, el escudo del Real Betis Balompié para incorporarlo como reflejo a nuestro artificio, a nuestra burbuja. Bueno, pues para empezar vamos a partir de este fondo que no tiene nada detrás, en el que vamos inicialmente a crear una capa vacía que con nuestro bote de pintura y color frontal negro vamos a rellenar de negro. Creamos otra nueva capa por arriba vacía en la que vamos a hacer una selección, vamos a hacer un círculo perfecto. Para ello cogemos nuestra herramienta de marco elíptico y manteniendo pulsada, o tocando el botón de proporción fija 1 a 1, y al desplazarnos crearemos un círculo perfecto. Es ahora cuando vamos a coger un pincel lo suficientemente grande y de dureza 0. Bueno, esto es para hacerlo más grande y más pequeño, hay que desplazar el ratón a izquierda y a derecha a la vez que se mantiene pulsada la tecla Alt y el botón derecho del ratón. Y para la dureza es hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues con dureza 0 y un tamaño suficiente vamos a empezar a dar clics por aquí fuera para pintar en blanco, con el color frontal en blanco, vamos a empezar a dar clic por aquí fuera para crear el efecto esférico, el aspecto esférico de este círculo. Estamos dándole volumen a esta figura plana. Así, vamos a intentar que sea de forma concéntrica y homogénea. Vale, más o menos así. Esto ya está adoptando una forma esférica. Vale, y la siguiente parte será, el siguiente paso es crear otra capa por encima y con el mismo pincel, pero un pelín más pequeño, vamos a crear un punto aquí, un clic, que va a ser pues el brillo, ¿no? El brillo de esta esfera. Lo que hacemos ahora es aplicarle un desenfoque gaussiano, más o menos hasta que pase a ser gris. Ese brillo pase a tomar una tonalidad gris. Gris. Por ejemplo aquí. Y lo que hacemos también es aplicarle un filtro esférico. Vamos a esferizar ese brillo. Distorsionar, esferizar. A 50. ¿Vale? Entonces vemos como el brillo adopta la forma o se acopla a lo que es la esfera de la parte de atrás. Vale. Si hacemos invisible la capa negra, vemos ya cómo empieza nuestra burbuja a tomar forma. ¿Vale? Bueno, ahora lo que hacemos es, yéndonos a la capa 1, la capa en negro, vamos a invertir la selección para borrar toda esta parte negra. Entonces vamos a selección, invertir, y con la tecla suprimir borramos. ¿Vale? Y ahora control D para deseleccionar. ¿Vale? Esto es lo necesitamos ahora para acoplar un destello que va, o un brillo, un destello, perdón, un reflejo que vamos a acoplar. Pero antes vamos a unir la capa 3 y 2 en una sola, combinar capa, y
vamos a darle más énfasis al entorno. Vamos a hacerla un poco más clara, ¿no? Para ello, damos doble clic en la capa, abrimos estilo de capa y le vamos a dar un resplandor exterior. Aquí, con el color en blanco, solo vamos a jugar con la opacidad. Esto lo necesitaremos porque en función de cómo sea el fondo, lo que tiene detrás, nos hará falta que la burbuja se vea más o menos. Para fondos claros, evidentemente, hará falta darle menos opacidad. Vale, vamos a dejarlo en principio en torno a 20, así considero que está bien. Ok, ¿vale? Y vamos a incorporar este efecto a la capa, rasterizando el botón derecho, rasterizar el estilo de capa. Vale. Bueno, ahora llega el momento de aplicarle el reflejo. Vamos a irnos a nuestro escudo del Betis y con nuestra herramienta mover lo vamos a desplazar aquí y lo vamos a soltar. Vale. Esta capa hay que ubicarla por debajo de lo que es la burbuja para que el efecto este que tenemos alrededor de los brillos le influya o coja también al escudo. Y ahora la vamos a ubicar aquí, por ejemplo. Vamos a transformarla con control T. Vamos a darle, esto ya es cuestión artística, como queremos que nos quede. Vamos a ponerlo así, por ejemplo. Aquí. Vale. Y pulsamos OK. También le vamos a dar un pequeño desenfoque gaussiano, un poco, a esta capa 4, a capa del escudo. Desenfocar, gaussiano, poco, muy poco, de un par de puntos. 2,5, 2,5, venga, 2,7, vale, OK. Y ahora vamos a acoplarla al volumen que tiene la burbuja. Para ello vamos a aplicar de nuevo un filtro de distorsión, esferizar. Y para ello tenemos primero que pasarnos a la capa 1 y con la tecla control pulsada pulsamos en su miniatura. Ahí. Así ahora cuando nos pasemos a la capa 4 y le aplicamos el efecto, se esferiza en función de esa selección. Pues nada, capa 4, filtro, desenfocar, perdón, distorsión, esferizar. Y en este caso vamos a hacerlo al 100%. Nos quedaría algo así, ¿no? Pulsamos OK. Ahí tenemos ya nuestro escudo que va tomando nuestro reflejo forma. Ahora, para cortar este trocito que nos sobran, pues en la capa 0 y con la selección activa le hacemos una máscara. Pulsamos la de añadir máscara y se nos corta la parte sobrante, ¿no? Y ahora bueno, y ahora lo que consiste es en bajarle la opacidad. Nos ponemos en la miniatura del escudo hasta que encontremos un aspecto más o menos así, poquita cosa que nos convenza. Y así tendremos hecho nuestra burbuja, ¿vale? Esto sería ya nuestro trabajo casi terminado. Ahora vamos a hacerle un par de duplicados a esta burbuja para distribuirlo y terminar nuestra composición. Para ello vamos a seleccionar la capa 3 y la capa 4, incluso la capa 1 si queremos, y vamos a crear un grupo, ¿vale? Al que le llamaremos burbuja 1, B1 por ejemplo. Ahí está. Y ahora vamos a duplicarla al menos 2 veces con control J. Vamos a duplicar este grupo. Control J una vez, control J2. Y ahora es simplemente ubicarnos en la capa 1, control T. Vamos con la tecla Alt pulsada para que no pierda, perdón, con la tecla mayúscula pulsada para que no pierda proporción. Vamos a empezar a reubicarla. Por ejemplo aquí vamos a ponerle donde el niño el pequeño bético lleva la mirada, aquí arriba. Cogemos la segunda, control T. Esta vamos a hacerla más pequeñita. Y la vamos a poner, por ejemplo, aquí. Por ejemplo,
Esto ya es cuestión artística de crear la composición, ¿no? Y la tercera burbuja, nos ubicamos en ella, control T, y esta vamos a hacerla mucho más pequeña, más chiquitita. Por ejemplo, así. Y la ponemos aquí. Vale. Y validamos. Bueno, pues este sería nuestro trabajo terminado. Nuestra primera parte en el que vemos una burbuja que llama la atención, este conjunto de burbujas que le llama la atención a este niño, a este bético que ha salido de su escondite. Para la segunda parte del ejercicio vamos a apoyarnos en la burbuja base que hemos creado anteriormente. Vamos a crear un pincel. Pues entonces nos vamos, por ejemplo, a cualquiera de los tres grupos estos que hemos creado y nos vamos a lo que es la burbuja en sí. ¿Vale? ¿Qué es esto? Si quitamos los demás ojitos, veremos que solo nos queda, bueno, vamos a quitar que se vea, solo nos queda lo que es la burbuja. ¿Vale? Ahí está. Pues esto vamos a crear un pincel a partir de esta burbuja base, ¿no? Una burbuja que ya podemos guardar en nuestros pinceles y utilizar por todas las veces que queramos en distintas composiciones. Por eso no le voy a aplicar el reflejo. ¿Vale? Pues no, después para eso nos ubicamos en la capa 3 que tenemos seleccionada y en la miniatura con la tecla control pulsada la seleccionamos y nos crea la selección de la burbuja. Y ahora nos vamos a imagen, ajuste, invertir. ¿Vale? Bueno, pues ahora es el momento ya de irnos directamente a edición, definir valor de pincel y nos da este nombre, pincel muestreado 1. Aceptamos. En este momento el pincel nuevo que hemos creado se ha ubicado en nuestro conjunto de pinceles en la última posición, ¿vale? Y de ahí luego lo vamos a recoger, de ahí lo vamos luego a usar. Bueno, para no estropear la composición nuestra inicial, lo que hacemos es con la tecla control alt le damos varias zetas hasta que recupere su aspecto, ¿no? ¿Vale? Así no tocamos nuestro trabajo y lo dejamos tal cual, ¿vale? Y ahora ya nos pasamos a nuestro segundo fondo que teníamos preparado. En este caso tenemos el escudo de una imagen corporativa de Rabbit Balompié y es aquí donde vamos a hacer vamos a pintar con nuestro pincel para crear una multitud, un montón de burbujas que a este niño pues le llaman la atención. Para ello nos vamos a nuestro pincel, lo cogemos, lo tenemos aquí, siempre con fondo, pintando con fondo blanco. Y ahora muy importante, si pintamos nos va a salir esto que es un churro, esto no nos vale de nada. Tenemos que jugar con las propiedades del pincel. Control Z para deshacer. Pues nada, nos vamos a la propiedad del pincel. Este apartado es muy interesante porque aquí puedes crear cualquier tipo de pincel, cualquier tipo de forma, y esta es una herramienta súper potente que tiene Photoshop, ¿vale? Y lo primero que hacemos es jugar con el espaciado. Vamos a hacer que el trazo, que el espaciado sea abierto para que no se amontonen las burbujas. Luego, en dinámica de forma y moviendo este deslizador, podemos variar, veis abajo el resultado, podemos variar el tamaño, tanto el espacial como el tamaño. Y en cuanto un paso más abajo, dispersión, podemos incluso desalinearlas, ¿no? Que esté más disperso o no, por ejemplo así. Y una vez que estamos ya aquí ubicados, creamos una capa vacía por encima donde vamos a pintar con nuestro pincel en blanco. Vamos a empezar por un tamaño grandecito y vamos pintando. Cuando nos parezca tamaño más pequeño y seguimos pintando. Ya estamos haciendo una dispersión de burbujas, ¿no? Aquí uno más grande, por ejemplo, y aquí ya chiquitito. Bueno, esto ya es cuestión más artística, como yo digo muchas veces, que técnica, ¿no? Y aquí hay, pues,
un montón de burbujas, que es lo que a este chico está llamando la atención, ¿vale? El pincel además queda guardado en nuestros pinceles y lo podemos utilizar en todos los sitios y cada vez que queramos. Y jugando con las propiedades, pues obtenemos estos resultados, ¿no? Este sería nuestro resultado terminado. Aquí tenemos un trabajo de pompa o de burbuja con reflejo y aquí hemos creado un pincel con una burbuja básica y hemos terminado esta composición. Bueno, espero que les haya servido y hasta la próxima.